Bien, mis hermanos, no cierre su Biblia, téngala en este pasaje del libro de Hebreos, capítulo 4. Y quiero comenzar por comentarle algunas cosas. Fíjese que los seres humanos han usado armas cortantes desde muy temprano en la historia de la humanidad. Se dice que el uso de dagas se ubica en la edad de bronce. Y cuando hablamos de la edad de bronce estamos hablando del cuarto milenio antes de Cristo. Sin embargo, el uso de espadas no sería posible sino hasta el segundo milenio antes de Cristo. Se dice que al principio las hojas de las espadas eran débiles, pues estaban fabricadas de bronce, una aleación de cobre y estaño. Sin embargo, con el tiempo iban a ir apareciendo nuevos materiales más fuertes, como el hierro y el acero. Mis hermanos, se dice que sin duda la espada más famosa que llegó a existir en la historia es la espada romana, la que era usada por los legionarios y que llevaba el nombre de gladius. Esta espada tenía una longitud aproximada de medio metro, aunque se podían fabricar a la medida del usuario, y poseía una hoja recta y ancha de doble filo. Los soldados romanos eran prácticos a la hora de matar a sus enemigos, pues se dice que con hundir la punta de la gladius 5 centímetros en el cuerpo del adversario era más que suficiente. Es factible pensar que del nombre de esta espada, gladius, también proviene el nombre de gladiador, que sería un tipo de guerrero conocido en aquel tiempo. El gladio se ha considerado como la mejor espada que jamás haya existido, desde el punto de vista práctico y estratégico, y además también es la que más muertes provocó en la antigüedad. El nombre griego de la gladius hispaniensis era Iberike Machaira. Este era su nombre griego, Machaira. Ahora, mis hermanos, esta es justamente la palabra que aparece en nuestro texto del día de hoy. Cuando en la Biblia, en este texto que hemos leído, que es más cortante que toda espada de dos filos, la palabra que se está empleando para referirse es Machaira. Mis hermanos, se dice que al interpretar esta frase, más cortante que toda espada de dos filos, tanto Tertuliano como Agustín dijeron que esos dos filos era una referencia al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Sin embargo, esa es una interpretación sin una base en el texto bíblico, esa es la verdad. El contexto en donde aparece este par de versos 12 y 13, en los cuales vamos a estar meditando, nos muestra un asunto diferente, una temática distinta. Nos muestra a Dios haciendo un llamado, una invitación, o tal vez más bien una exhortación. Es una exhortación a escuchar y a obedecer la palabra de Dios, a no ser desobedientes a ella. Para esta exhortación, el escritor va a emplear la historia del pueblo judío. Mire, el pueblo judío cuando salió de Egipto recibió la palabra de Dios, pero ellos en cada momento estuvieron dudando de esa palabra. Y de esa manera demostraron desconfiar también del dador de la palabra, es decir, de Dios mismo. Mire, cuando el pueblo llegó a la entrada de la tierra prometida, cuando tuvo la oportunidad de entrar y por fin tener reposo de su viaje, de todos sus trabajos, ellos desconfiaron del poder de Dios para conquistar esa tierra
Tuvieron miedo y se rehusaron a tomar aquella tierra que Dios les había prometido, por lo cual Dios no se agradó de ellos, y usted sabe, anduvieron vagando por 40 años en el desierto. Ahora, como ya lo he dicho, esta historia del pueblo judío es usada por el escritor de esta carta a los hebreos en este capítulo para hablar de las bendiciones que los creyentes, tanto de aquel tiempo como de los tiempos actuales, se pierden cuando desobedecen la voz de Dios que está plasmada en su palabra. Mire, por un lado están las bendiciones a las que el escritor inspirado llama el reposo de Dios. Y por el otro lado está el juicio de Dios para los que actúan rehusando escuchar y obedecer la palabra divina. Por eso es que la Escritura resulta ser como una espada de doble filo, porque imparte tanto bendición como maldición, dependiendo de tu respuesta a esta palabra. Y es que, mis hermanos, al hablar de la palabra de Dios escrita, no estamos hablando de un libro o de un rollo en aquel tiempo como cualquiera otro. Mire, hay quienes han pensado que la Biblia no es más que un viejo libro de cuentos que para el día de hoy ya no tienen ninguna importancia. Hay otros que han intentado ridiculizar a la Biblia o menospreciarla. Yo leí una vez el testimonio de un drogadicto al que le fue obsequiada una Biblia por parte de un misionero. Pero este hombre odiaba que le hablaran de la Biblia, de hecho odiaba la Biblia misma, y él cuenta que cada día usaba las hojas de aquella Biblia que le habían obsequiado. Ya ve que las hojas de la Biblia son de un papel muy finito, y este hombre las utilizaba para hacer sus cigarros de marihuana. Y él pensaba que de esa manera mostraba su desprecio por la Escritura. Pero déjeme decirle que esta palabra escrita está más allá de lo que los hombres piensen. Su importancia no está determinada por el deseo o por el pensamiento humano. Es más bien al contrario. Los hombres serán determinados en cuanto a su destino eterno por este libro, por la palabra escrita en él. Los hombres un día van a ser juzgados e irán unos a la perdición y otros a la vida eterna. Este libro, el que usted tiene allí en su mano, es un libro de origen divino. Y no me estoy refiriendo al material con el que está hecho. No importa si su Biblia es de la piel más fina o si es del cartón más sencillo. Usted sabe que me estoy refiriendo al contenido escrito en sus páginas. El escritor de Hebreos nos va a dar una serie de características extraordinarias que demuestran precisamente ese origen. Y yo quiero decirle que no hay ahora ni habrá después un libro como este que usted tiene, simplemente porque es la palabra de nuestro Dios. Mire, el escritor comienza diciendo, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. La declaración de que esta palabra está viva no es una metáfora. La palabra de Dios, mis hermanos, no solamente está viva, sino que además también confiere vida a los que la reciben. Déjeme explicarle un poco eso. Mire, cuando Cristo confrontó a las multitudes que le seguían, porque usted sabe que la gente le seguía por interés, porque les había dado de comer, y entonces el Señor les habló cara a cara y los confrontó, y entonces mucha gente dejó de seguirlo a partir de ese momento. Y entonces el Señor va y confronta también a sus discípulos que habían estado escuchando. Y dice Juan, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, Simón Pedro, de manera asombrosa, había entendido lo que el Señor acababa de decir. Y lo que el Señor acababa de decir está en los versos anteriores y dice, el Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, mis hermanos, ha sido inspirada o soplada por el Espíritu mismo de Dios. Y el Espíritu, dice Jesucristo, es el que da vida. Por eso es que es más que mera letra. Esta palabra está viva y actúa de manera poderosa, de manera que da vida a los hombres que creen en ella. El apóstol Pablo, por su parte, declaró que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, que en el mensaje de la palabra actúa el poder mismo de Dios. Ese poder que levanta a los muertos de sus tumbas es el mismo poder que transforma el corazón humano pecador en un corazón nuevo para salvación. Santiago, por su cuenta, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mis hermanos, la palabra interesante en este versículo es implantada. Quiere decir sembrada. De manera, mis hermanos, que se está comparando a la palabra con una semilla. Es como una semilla puesta en el corazón de los que la han escuchado. Y esa semilla está viva. Por lo tanto, germina, crece y da frutos. Usted lo ha visto, ¿no es verdad? Digo, aparte de su propia experiencia, además lo hemos visto en tantas personas. ¿Cómo es que la palabra tiene resultados sobrenaturales? Pues transforma, produce vida nueva, produce nuevas criaturas. Y todo eso pasa delante de nuestros ojos. De manera, mis hermanos, que Dios continúa obrando milagros. El día de hoy Dios continúa obrando milagros mediante su palabra. Y no nos cabe la menor duda de ello. En este mismo sentido, usando la misma idea, el apóstol Pedro también dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. La palabra simiente quiere decir semilla. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La regeneración, mis hermanos, o nuevo nacimiento, es producido por la palabra de Dios que actúa desde adentro de nuestros corazones. Así como una semilla que es puesta dentro de la tierra y crece y se transforma y da fruto. No sé si usted tuvo la oportunidad de que le dejaran allá en la escuela alguna vez llevar su frasquito con algodones y alcohol y un frijolito. ¿Le tocó? A mí me resultaba maravilloso ver cómo aquel frijol después de unos pocos días comenzaba a abrirse y a salir una plantita. Estaba vivo. Surgía vida de ese frijol que aparentemente ya está duro, que no esperamos que salga algo de allí, pero nos sorprende porque de él sale vida. Bueno, así es la palabra de Dios. Es una palabra que cuando se libera a través de la predicación produce vida en aquellos que la escuchan y la reciben. Ahora, no sé, mi hermano, si usted había pensado en todo esto alguna vez con más detenimiento. En el tipo de libro
al cual usted tiene acceso ahora, es decir, la Biblia. Y me pregunto si había contemplado estas cosas, porque yo sé que muchos no aman leer la Biblia. Hay algunos que prefieren leer otro tipo de libro, tal vez más entretenido. O hay algunos que incluso siendo cristianos consideran que la Biblia es un libro pasado ya de moda, muy aburrido, porque yo he escuchado a algunos que se duermen cuando leen la Biblia. Algunos me han dicho, es que yo no soy capaz de leer la Biblia más de 5 minutos porque me quedo dormido. Bueno, tal vez sea que usted no tenía la menor idea de lo que la Biblia realmente es. Porque la Biblia, mi hermano, no solamente produce vida en aquel que está muerto en pecado y le salva. La Biblia, además de eso, es capaz de otras cosas. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, quien por supuesto ya había nacido de nuevo, ya era un varón que estaba trabajando en la obra, y sin embargo allá en la segunda epístola, en el capítulo 3, Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, por supuesto que las Escrituras traen salvación a los pecadores, pero también hacen que el hombre que ya ha creído comience una transformación para ser sabio, para vivir en esa salvación que Dios le ha dado. Ya no solamente ser salvo, sino ahora es vivir en esa salvación que Dios le ha dado. Por eso es que Pablo añade, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, que ha sido soplada por Dios mismo, contiene, mis hermanos, el poder no solo de regenerar, sino también de conducir al regenerado en la vida correcta y de capacitarlo para ella. Ahora, ya que estamos en este pasaje, no quiero pasar desapercibido lo siguiente. Mire, Pablo, en las epístolas que él redactó, resulta que el apóstol inventó varias palabras. El mensaje que Pablo tenía que transmitir era de origen divino, espiritual, de modo que el idioma griego, a pesar de ser tan vasto, no tenía las palabras necesarias para decir algunas cosas que Pablo quería decir, así que él inventó varias palabras que se añadieron después al idioma griego. Y en este pasaje de 2 Timoteo tenemos una de esas palabras que el apóstol Pablo inventó. En este caso es la palabra inspirada. La palabra inspirada, theoneustos. Esta palabra está compuesta de dos: theos, que significa Dios, neustos, que tiene que ver con el viento, el aire o con un soplo. De manera que esta palabra significa soplada por Dios, y aquí nuestras versiones la traducen como inspirada, pero quiere decir eso, quiere decir soplada por Dios. Ahora, usted sabe que el apóstol Pablo era o había sido un rabino conocedor del Antiguo Testamento, ese era su trasfondo. Sin duda que cuando él estaba usando esta palabra para referirse a la Escritura, tiene en mente una idea del Antiguo Testamento, y esa idea, mis hermanos, está ya en Génesis 2:7, un texto muy conocido de ustedes. En ese texto se nos dice que Dios, cuando había formado al hombre del polvo de la tierra, ya lo tenía completo. Sin embargo, el hombre aún no era un ser vivo, sino hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Sopló Dios en su nariz aliento de vida. En ese momento el hombre fue un ser o un alma viviente. Asimismo, mis hermanos, Dios sopló su espíritu en aquellos que escribieron la palabra. Por eso mismo la palabra escrita que ahora tenemos es una palabra que está viva.
Dios ha soplado su espíritu en ella. Y así como el hombre tuvo vida, esta palabra también tiene vida. Por eso no hay nada que se le compare a la palabra de Dios. Pero no solamente nos dice esto el escritor de Hebreos. Además también añade, aparte de que es viva, que esta palabra es eficaz. Quiero hablarle un poco de esto. ¿Qué significa ser eficaz? Bueno, la palabra eficaz, mis hermanos, significa que la Escritura produce resultados. Quiere decir que es operativa, que está activa, que tiene poder para operar. Mire, un texto que nos habla de eso y que también es conocido de ustedes es Isaías, capítulo 55. El versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mis hermanos, Dios hace cuanto quiere por medio de su palabra y eso es algo extraordinario. Porque su palabra es poderosa para producir resultados. De manera que jamás vuelve vacía a Dios, sino que es prosperada en todo aquello que Dios ha decidido hacer. En el creyente, mis hermanos, la palabra de Dios produce los resultados que Dios quiere que produzca. Por ejemplo, déjeme darle algunos ejemplos de cómo la palabra de Dios es eficaz. Ya hemos leído estos versos donde Pablo le dice a Timoteo que la palabra puede hacerlo sabio para la salvación. Esta es una declaración que no solamente aparece aquí, sino en otros textos, de que la palabra es capaz de hacer sabio al hombre. Por ejemplo, David en el Salmo 19 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bueno, aún el hombre más ignorante y sin letras puede llegar a ser el hombre más sabio, incluso más sabio que aquellos que han recibido una educación formal, si él permite que la palabra de Dios sea su instructor. Mire, yo recuerdo el testimonio que escuché de una misionera, de un hombre, un campesino, que no sabía leer, obviamente no sabía escribir tampoco. Sin embargo, él escuchó el Evangelio de Dios y se enamoró de tal manera de la palabra que le pedía a uno de sus nietos que todos los días le leyera la Biblia. Y aquel hombre comenzó a memorizar la Escritura. Ya han visto ustedes que es posible memorizar grandes párrafos de la Escritura. Y en una ocasión ese hombre vino a la Ciudad de México porque uno de sus nietos estudiaba aquí en la universidad en CEU. Tenía que hablar este joven con uno de sus maestros, por cierto, de filosofía. Y aquel anciano entró a acompañar a su nieto y después de que terminó de hablar el nieto con el maestro, tuvo una conversación este hombre sabio, anciano, con aquel maestro de filosofía. Y lo que nos contó aquella misionera fue extraordinario. Aquel maestro de filosofía quedó tan asombrado de la sabiduría del anciano que sin saber leer ni escribir, tenía tal visión de las cosas de la vida por la sabiduría de Dios, que este maestro con el tiempo llegó a convertirse en cristiano también. El predicador, allá en el libro de Eclesiastés, dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. La palabra de Dios es eficaz porque opera, produce resultados. Uno de esos resultados es que transmite sabiduría al que decide escuchar la palabra. Déjeme darle más ejemplos. La palabra de Dios también transforma nuestro carácter, nuestros deseos y nuestros actos, porque la palabra de Dios es capaz de producir santidad en nuestra vida. Ahora escuche esto, porque no es cosa menor.
La santidad, mis hermanos, es un atributo que pertenece a Dios, pero la palabra es capaz de producir ese atributo en nosotros. Y usted se puede preguntar cómo es posible que ese carácter con el que he batallado tanto, esos deseos que todos sabemos que siempre nos inclinan hacia lo malo, puedan ser transformados para producir ahora obras santas delante de Dios. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es que la palabra de Dios es poderosa, está viva y es eficaz. El Señor Jesús dijo, cuando estaba orando a su Padre por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sin duda que el Padre cumplió esa oración del Hijo, porque a medida, mis hermanos, que nos vamos llenando, nos vamos saturando de esa palabra, el Espíritu Santo comienza a controlar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos y también nuestros actos. El apóstol Pablo dice allá en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y tú sabes, porque hemos predicado de este texto anteriormente, que al hacer esto, al saturarte de la palabra de Dios, eso es lo que conduce a la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y esa llenura del Espíritu es lo que lo va a capacitar para hacer cosas que de ninguna otra manera él podría realizar. La palabra de Dios es eficaz. No solo produce esto en la vida del creyente, sino además, mis hermanos, porque aún en la vida de los incrédulos también va a haber consecuencias. No solamente aquellos que la escuchan para vida, para instrucción, para ser sabios, para ser santificados, comprueban que la palabra es eficaz, también los incrédulos. Porque aquellos que han rechazado la palabra están acarreando juicio sobre sus cabezas. De manera que esta palabra, mis hermanos, opera trayendo bendición para unos y juicio para otros. Mire, cuando comenzaba a predicar, debo confesarles que las ocasiones que había algún culto evangelístico y predicábamos el mensaje, y al final no había ninguna respuesta hacia aquel mensaje, yo pensaba que tal vez no había preparado suficientemente bien el sermón, que tal vez había tenido alguna falla, por eso no había tenido el efecto que se esperaba, y eso me hacía sentir un tanto triste. Pero después, todos vamos aprendiendo, entendí que no es así, porque el mensaje de la palabra no depende del instrumento. La palabra tiene vida en sí misma y es eficaz por sí misma. De manera que aun cuando nadie dijera yo quiero saber más, todos permanecieron igual. Para ellos, mis hermanos, lo que está trayendo la palabra es juicio sobre sus cabezas. La palabra siempre cumple aquello para lo cual fue enviada. Vamos a ir a la última parte y con esto vamos a terminar. Dice allí la Escritura, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya hemos hablado un poco acerca de las espadas. Déjeme decirle que al comienzo los romanos, cuando comenzaron a utilizar la espada, se dice que había algunas de ellas que solamente contenían la punta, y esa espada era usada para lo que los soldados llamaban dar una estocada, y era más que suficiente para matar a sus enemigos. Pero con el tiempo se comenzó a usar la espada con un filo, y esto la hacía mucho más punzante, más cortante.
Después le añadieron el otro filo, de manera que esa espada llegó a ser un arma tan perfecta en las manos de un soldado romano bien adiestrado, que aún un adversario que portaba una cota de malla, cuando era atacado con aquella espada, la espada atravesaba la cota y mataba al adversario. De lo que nos está hablando aquí el libro de Hebreos es que la palabra de Dios es punzante, es decir, que atraviesa, que corta y penetra, y lo corta y lo penetra todo. Por eso dice aquí, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, aún los pensamientos. Ahora, ¿cuál es la intención de la palabra cuando penetra el corazón del hombre? La intención es abrir ese corazón y mostrar lo que hay dentro. Mire, aquí mismo en estos textos, allí en el versículo 13, dice ahí este versículo que las cosas están desnudas y abiertas. Desnudas y abiertas. La palabra desnudas, es una palabra técnica que solamente aparece una vez aquí, en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra literalmente significa doblar el cuello. ¿En dónde se usaba esta palabra? Se usaba para hablar del momento en que se sacrificaban los animales en el templo. Se descubría el cuello del animal y entonces se cortaba. Ahora déjeme decirle que la ley levítica decía que si el animal lo habías tomado tú de la manada que tú criabas en tu casa, porque también los vendían y los que vendían ya estaban revisados, pero si tomabas aquel animal de la manada, lo tenías que llevar con el sacerdote para que él viera que no tenía defecto aquel animal. Porque si aquel animal tenía una oreja chueca, tenía una mancha, estaba cojo de una pata, no servía para ser presentado en el sacrificio, porque Dios exigía que aquel animal fuera perfecto. Ahora déjeme decirle que cuando estamos hablando del creyente, a Dios no le importa si tú tienes una oreja más grande que otra, no le importa si tienes una pierna más larga y caminas un poco raro. A Dios eso no le interesa mucho, pero sí le interesa lo que hay en tu corazón. Y la palabra de Dios es el instrumento que penetra, abre el corazón humano y muestra lo que hay dentro. Y entonces se puede contemplar, tú puedes contemplar si hay algo que no es perfecto en él y es necesario que Dios lo quite, lo limpie o lo transforme. Esa es la idea de por qué se habla de la palabra de Dios como una espada, porque entra, corta y expone lo que hay dentro. Ahora yo sé, mis hermanos, que a mucha gente, incluso incluyendo a muchos cristianos, no les gusta leer la palabra por esto. Porque cuando vas a la Biblia, seguramente que vas a encontrar cosas en las que tú estás fallando. La Biblia va a sacar a flote las imperfecciones de tu vida, de tus pensamientos, de tu corazón. La Escritura dice que no hay nada más engañoso que el corazón humano. Y puedes tener ocultas muchas cosas allí. Y tal vez por eso no quieres venir a la Escritura, porque van a salir. Es como aquellos hombres, y digo hombres porque es sobre todo varones, que no les gusta ir al doctor. Dicen, yo no voy al doctor porque ya sé que el día que vaya me va a decir que soy enfermo de esto, ¿para qué? Mejor no voy. O una vez un varón me dijo, fíjate que fui al Seguro Social y tenía tantos años que no iba porque no me gusta ir, que el día que fui y revisaron ahí mi carnet me dijeron, le faltan todas las vacunas y pum, me las pusieron todas en ese día. Y entonces la gente no va a la Biblia porque sabe que se va a exponer lo que está mal y tienes que hacer algo al respecto o dejar que Dios haga algo al respecto, y a la gente no le gusta eso. Pero déjame decirte algo. Hay creyentes que cuando van a la palabra y la palabra expone lo que hay allí y están dispuestos a ser limpiados, corregidos, transformados, bueno, ellos comienzan a andar en la luz. Dice el apóstol Juan que tenemos que andar en la luz como Él anduvo en luz. Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Bueno, eso pasa. Pero hay otros que no quieren. Ahora déjame decirte si tú eres de esos que no quieren.
No importa si tú quieres o no, la palabra de Dios un día va a penetrar tu corazón y lo va a exponer y va a ser para juicio porque tú no quisiste corregir lo que tenías que corregir. No importa si quieres o no, lo puedes hacer hoy voluntariamente. Ve a la palabra que exponga lo que tienes que corregir y deja que Dios lo corrija. O si no quieres, no importa que no quieras, un día Dios lo va a hacer, pero va a ser para juicio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El día del juicio vas a ser juzgado de acuerdo a lo que hay en la palabra de Dios. Y entonces tu corazón va a ser expuesto. Dice aquí que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo es manifestado por la Escritura. Cuando la Biblia habla de los ángeles, nos dice cuál es su naturaleza y cuál va a ser su destino. Cuando nos habla de esa creación que fue sujetada a vanidad, Romanos 8, también nos dice lo que pasa con ella y qué es lo que va a ser su destino. Y cuando se habla del hombre, se nos dice todo respecto del hombre y lo que va a ser su destino. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, yo creo que debemos estar tan agradecidos a Dios por tener la Biblia, porque fue traducida al español hace 450 años y es lo que estamos nosotros rememorando. Por eso esta serie de predicaciones acerca de la palabra, debiéramos tener tanta gratitud a Dios porque esa palabra viva, eficaz, esa palabra que muestra lo que hay en el corazón para corrección, esa es la que tú tienes ahora al alcance de tu mano. No la guardes durante la semana, léela constantemente, memorízala, permite que haga su obra, porque tarde o temprano la va a hacer, mejor ahora que después. Mis hermanos, Dios quiera que la palabra de Dios sea de bendición para todos nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este don precioso, Señor, que es tu palabra, una palabra viva, por la cual, Señor, nosotros estamos aquí delante de ti el día de hoy, porque la hemos escuchado, Padre, y tú has regenerado nuestras almas. Señor, queremos rogarte que podamos andar en una vida de santidad conforme a la palabra, Padre. No permita, Señor, que nuestro corazón se endurezca de tal manera, Padre, que no escuchemos tu voz que el día de hoy sigue exhortándonos a venir y ser obedientes, Padre. Sabemos que la palabra puede ser de bendición para nosotros a partir de ahora, o puede ser para juicio también, Señor. Encomendamos a esta iglesia, Señor, en tus manos, y te rogamos, Padre, que sea una iglesia saturada, llena de tu palabra, Padre. Gracias una vez más por la oportunidad maravillosa que nos das de meditar en ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.